Hola a todos, bienvenidos al podcast La Matrix Compliance, donde decodificamos el compliance y buscamos principalmente democratizar el acceso al compliance entregando herramientas a todos los profesionales que se dedican a este mundo del compliance, compartiendo conocimientos con distintos especialistas, y hoy día tenemos el honor de contar acá con un destacado profesional del compliance, que de hecho no necesito ni siquiera presentarlo porque se presenta por sí solo. Acá tenemos el gusto de recibir a don Rodrigo Reyes, director jurídico y fundador de Prelafit Compliance, presidente de la SEC, académico y columnista, y quien es referente en Chile en modelos de prevención y en programas de cumplimiento efectivo. Muy bienvenido, Rodrigo, y muchas gracias por asistir a la Matrix Compliance. Muchas gracias, Nico, y un honor estar en tu programa. No, el honor es nuestro, Rodrigo. Y bueno, como te comentaba anteriormente, la Matrix se caracteriza principalmente por entregar consejos prácticos a todos quienes nos están escuchando. La idea es llevar la teoría a la práctica, y quién más indicado que tú para hacerlo. Y como nos vamos directo al grano acá, vamos a partir principalmente con algunas afirmaciones tuyas en relación con cómo pasar de este cumplimiento de papel a un cumplimiento efectivo, un modelo vivo de prevención de delito. Y tú has planteado en algunas columnas principalmente de que hay que actuar rápido en materia de compliance y no tolerar conductas poco éticas. Si puedes profundizar un poquito con eso, Rodrigo. Sí, es interesante eso, Nico. Mira, esto fundamentalmente te diría yo por lo que se ha denominado la pendiente resbaladiza. Es decir, si nosotros probablemente, y esto está estudiado, ¿cierto?, si toleramos aquellos pequeños incumplimientos, probablemente vamos generando una posibilidad de incumplimientos mayores. Esto la verdad que puede tener algún tipo incluso de explicación filosófica, ¿cierto? Aristóteles solía decir que las personas debieran actuar correctamente porque en la medida que van actuando correctamente van generando una predisposición a actuar en el futuro de manera correcta también, ¿cierto? Y con eso nos vamos generando probablemente valores más que defectos, ¿cierto? Virtudes, y vamos generando una excelencia, digamos, en nuestro actuar. En ese mismo sentido, te diría yo, es importante que las empresas también se preocupen de aquellos pequeños incumplimientos que pueden ir generando, lo ha dicho también los estudios, una pendiente resbaladiza, y finalmente cuando nos damos cuenta de algún incumplimiento, estamos frente a un incumplimiento mayor y no estamos frente a cuestiones que son más bien nimias o pequeñas, ¿cierto? Sino que estamos frente a un incumplimiento mayor. Y así en la práctica, ¿te ha tocado ver así algún incumplimiento que tú dices, oye, esta conducta puede haber sido tratada en otra forma? ¿Qué ejemplo práctico podrías darle ahí a algún compliance officer que nos está mirando? Bueno, incluso te diría yo de nuestra vida diaria, ¿cierto? Probablemente hay espacios, te diría yo, donde en Chile se tiene especial conciencia respecto del incumplimiento de las normas. Es decir, por ejemplo, en todo lo que dice relación con los sobornos o los probables sobornos a un funcionario público que ejerce la labor de policía. A nadie se le ocurriría, a ningún amigo, ¿cierto? Entre uno comenta esto con los amigos, a nadie se le ocurriría pagarle un soborno a un carabinero para efectos de evitar un parte, evitar una sanción. Eso está bastante arraigado en nuestro país y está de tal manera arraigado, Nico, que si un amigo tuyo que es extranjero, por ejemplo, no quiero nombrar muchas nacionalidades, pero un argentino, un peruano, un mexicano, que venga a Chile y te dice, Nico, quiero ir al sur de Chile, voy a ir manejando al sur de Chile porque quiero conocer dicen que el sur es muy bonito, ¿cierto? Probablemente tú, Nico, le dirías, tienes que tener especial cuidado si te para Carabineros porque no estás en México, no estás en Argentina, no estás en Perú. No le puedes pagar, no le puedes pasar un soborno o un dinero, un billete, ¿cierto? O cualquier otro beneficio a un carabinero porque probablemente te vas a meter en un lío, te vas a meter en un problema. Y va a bastar que tú le digas eso a un turista para que ese turista se termine comportando como si estuviera en Suiza. Y basta
que un chileno viaje al extranjero y tú estés de vacaciones el día de mañana en el Caribe y seas detenido por un policía y ese policía te solicita un soborno y tú finalmente terminas pagando ese soborno porque no te quieres ver incluido en la lista de desaparecidos, ¿cierto? Que no le pagaron un soborno a un policía. Sabes que estás en un entorno de alta corrupción. En cambio, en este escenario, al menos en Chile, tenemos un entorno de integridad corporativa que diría yo que es alto en estas materias. Y eso te diría yo que también dice relación con el adecuado tratamiento de estos pequeños incumplimientos que han venido sucediendo. Cada vez los chilenos no hemos perdido esta capacidad de asombro. Generalmente cuando pasan estos escándalos, la gente suele escandalizarse, ¿cierto? De aquellas cuestiones que huelen a corrupción, muchas de las cuales probablemente a nuestros países vecinos les resultan anecdóticas. No se trata de grandes sumas de dinero probablemente, no se trata de gente que tenga miles de millones de pesos o miles, claro, de millones de dólares incluso en cuentas en paraísos tributarios, sino que se trata de algunos pequeños incumplimientos que nosotros en el fondo hemos ido de alguna manera tratando. Oye, Rodrigo, y en la implementación de un modelo, Sí. ¿cómo lleva a la práctica el diseño para no generar este tipo de conductas, para evitar este tipo de conductas que van generando este efecto dominó, por decirlo de alguna forma? Sí, bueno, ahí, Nico, yo creo que hay dos temas tremendamente relevantes. Bueno, primero un tema normativo, te diría yo, que la nueva norma de responsabilidad penal de personas jurídicas, que está contemplada fundamentalmente en la ley 20.393, estableció, te diría yo, una garantía importante para las empresas, que es que si usted tiene un modelo de prevención de delitos con determinadas características que veremos, podrá eximirse de responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, eso es una buena garantía. Primero, que puede usted eximirse si cumple con este estándar. Pero para que cumpla con este estándar no es suficiente que usted tenga un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado. Efectivamente implementado. Esto se suele repetir en los foros. Oye, yo tengo que tener un modelo efectivamente implementado para eximirme. Sí, es una verdad media, porque tiene que estar efectivamente implementado, pero además la ley establece otro adjetivo que es adecuado. Tiene que ser un modelo de prevención de delitos adecuado y va a ser adecuado, dice la norma, cuando conforme al giro, a la actividad, a los recursos, a los riesgos, incluso uno podría decir, cumpla seria y razonablemente con estos elementos que señala el legislador. Y ahí señala varios elementos que el modelo de prevención de delitos, siempre en una regulación de mínimos, te diría yo, Nico, establece para que un modelo de prevención de delitos sea adecuado. Y yo te diría que ahí está el corazón, ahí estaría el corazón de un modelo que es eficaz en la práctica. La gracia está en los detalles, ¿cierto? Básicamente en tener un buen levantamiento de riesgos de aquellos procesos o actividades que sean los típicos, los más críticos de una empresa y los más relacionados con su actividad comercial, ¿cierto? O productivo, que digan, que tengan algún tipo de contexto o que puedan tener algún tipo de contexto criminógeno, ¿cierto? Cuando se trata de una empresa que contrata con el Estado, por ejemplo, ahí probablemente puede existir algún tipo de interacción con funcionarios públicos, que es necesario poder prevenir la comisión de algunos de los delitos que son típicos de cuando hay interacción con funcionarios públicos, fundamentalmente delitos relacionados con temas de corrupción. Hay algunas empresas que desarrollan actividades que son contaminantes, existe una autorización efectivamente para efecto de que puedan desarrollar una actividad que muchas veces es contaminante, pero esto tiene un límite, es decir, no tenemos que respetar la norma en relación a lo que podemos contaminar, ¿cierto? Entonces, todos estos temas tienen que ser adecuadamente observados, adecuadamente levantados, adecuadamente tratados, mitigados a través de protocolos de procedimiento. Y yo te diría también, un tema también tremendamente relevante en estos modelos de prevención de delitos es tener una función de compliance adecuada. Y ahí probablemente podemos estar hablando mucho rato,
pero yo creo que lo que se llama la autonomía, la independencia del oficial de cumplimiento, que suelen ser también conceptos que se confunden incluso entre los mismos oficiales de cumplimiento. Yo te diría que autonomía, por ejemplo, es todo lo que dice relación con la capacidad que tú tienes para actuar sin necesidad de mandatos específicos. Es decir, que puedes acceder a personas, puedes acceder a documentos, puedes acceder incluso a reuniones en que se están resolviendo algún tipo de negocio, ¿cierto? Ese debería ser un oficial de cumplimiento autónomo. También algún tipo de independencia en el sentido de que tengo que estar alejado de las condicionantes del negocio. Claro, uno dice, siempre cuando un negocio está muy mal, probablemente tener un oficial de cumplimiento no tiene mucho sentido, porque si se trata de una empresa constructora, por ejemplo, pensemos hoy día, ¿cierto?, las empresas constructoras que le venden a público y que están construyendo muy poco. Claro, dice, oye, ¿qué sentido tiene tener un oficial de cumplimiento cuando finalmente no estás construyendo, ¿cierto? No estás construyendo y tienes todas las construcciones paradas. Probablemente debemos insertar dentro de la función de cumplimiento esta posibilidad del oficial de cumplimiento de actuar de manera mucho más independiente en el sentido de tener algún tipo de distancia respecto de las condicionantes del negocio. Un oficial de cumplimiento no debería tener bonos por venta, por ejemplo. No debiera tener bonos por venta y debiera más bien medírsele según otros índices, otros KPI, ¿cierto? Que están muy de moda los KPI y también en materia de compliance. ¿Qué KPI sugeriría ahí para oficiales de cumplimiento? Probablemente todo lo que dice relación con difusión, todo lo que dice relación con la concreción de negocios en condiciones muchísimo más seguras, ¿cierto? Eso tiene que ver un poco con temas de compliance. Yo creo que compliance tiene que ser visto así, ¿cierto? Como una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva es yo creo que la manera sana de ver a compliance corporativo hoy día, no como un estorbo, no como algo que es un gasto, sino que es una inversión, es algo que aporta valor. La compañía que tiene un robusto sistema de compliance probablemente va a poder vender su producto a mucho mejor precio. Va a poder acceder a mercados que de otro modo le habrían sido ajenos. Va a ser preferido en una licitación pública, ¿cierto? Esa debiera ser la mirada. Ahí tocaste un punto bien sensible. De repente en las empresas cuesta culturizar o vender, por decirlo de alguna forma, sí, la necesidad de tener un área de compliance robusta. Y ahí tú has dado en el clavo con cuáles son las ventajas de tener... Bueno, ahí tenemos la culpa también un poco los abogados, Nico, porque hemos de alguna manera traficado con el temor, ¿cierto? Con el terror a la prisión efectiva de los directivos. Esto lo hemos visto muchas veces, digamos, cómo los abogados, digamos, en diferentes charlas asustan a los ejecutivos, asustan a los directores en la cultura del miedo. La cultura del miedo, ¿cierto? Que probablemente vende mucho, que probablemente algo tiene que ver con la realidad, ¿cierto? Hoy día hay muchas más probabilidades de que un ejecutivo frente a un delito económico no le salga tan gratis y no termine con clases de ética. Pero el valor del compliance debiera ir más bien por el lado del aporte de valor, de la generación de valor hacia un negocio muchísimo más sustentable en el tiempo, ¿cierto? A mí me gusta mucho la frase de la Adela Cortina, una famosa filósofa española, especialista en ética aplicada, fundadora incluso de la Fundación Ednor, ¿cierto? Que se dedica a estos temas en las empresas españolas y que suele decir que en general las empresas debieran ser como un buen ciudadano corporativo, fundamentalmente porque la idea de las empresas es que vayan generándose aliados, ¿cierto? Y no enemigos dentro de su carrera corporativa. Y probablemente la empresa que tenga un muy buen producto al mejor precio posible va a destacar en el largo plazo, digamos. Y probablemente eso tenemos que tratar de ir viendo, ¿cierto? Cómo vamos creando empresas sostenibles y cómo vamos logrando de crear más aliados y menos adversarios. Así es. Oye, te quería consultar, Rodrigo,
Estábamos hablando del diseño del modelo y tú en Prelafit estás constantemente evaluando modelos de prevención. En relación a uno de los pilares que estabas comentando anteriormente, Sí. que tiene relación con la identificación de los riesgos. ¿Qué error ves constantemente en la implementación de modelos? Sí, eso es muy interesante, Nico, porque yo te diría que fundamentalmente los errores que hemos advertido en Prelafit Compliance a lo largo de estos, no sé, 15, 16 años que llevamos revisando modelos de prevención de delitos, antes bajo la figura de la certificación de modelos, hoy día como una evaluación de un tercero independiente, ¿cierto?, que nos exige la ley. Los grandes problemas en los programas de cumplimiento dicen relación con el levantamiento inadecuado de riesgos. En general, los programas de cumplimiento tienen esa falencia. Es difícil poder levantar riesgo de manera adecuada. Y esto tiene que ver con lo difícil probablemente que significa levantar riesgo en materia penal, ¿cierto? De hecho, hay bastante cuestionamiento respecto de las matrices de riesgo en estas materias. Hay un famoso autor, Hernán Hüller, ¿cierto? Que yo sigo mucho en LinkedIn, amigos, y que es un argentino, pero que vive en Dinamarca, y experto en riesgos, en materia de riesgo, que suele denostar a las matrices de riesgo por ser tremendamente subjetivas. Y generalmente cuando yo levanto riesgo a través de matrices de riesgo con colores, ¿cierto? Con colorines, dice Hernán, lo que estoy haciendo es generando opiniones de la masa, de los ejecutivos, ¿cierto?, de los empleados respecto de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y respecto del impacto de ese riesgo. Sobre todo de la probabilidad de ocurrencia. Y eso es tremendamente subjetivo. Si yo le pregunto a un ejecutivo, ¿cierto?, un alto ejecutivo respecto de la probabilidad de ocurrencia de un delito de soborno, por ejemplo, en una licitación pública, él me puede decir, mira, hay muy pocas probabilidades porque esto se hace a través de unas plataformas, ¿cierto? Pero si hablo con el ejecutivo que está a cargo de esa licitación en concreto, él me puede decir, mira, hay manera de saltarse de plataforma y llegar finalmente a quien está elaborando las bases de licitación. Y eso es sabido, y hay otras empresas que han tenido estas aproximaciones. Y finalmente tienen votaciones diferentes. Uno dice que el riesgo es muy bajo y otro dice que un riesgo es muy alto. Y lo que se hace normalmente en estos levantamientos de riesgo es trabajar con promedios, ¿cierto? Se promedian estas opiniones. Como se dice, hay un dicho en materia de riesgo, en los promedios se ahogan los enanos, ¿cierto? Lo que pasa habitualmente es que si yo digo que un lago tiene un promedio de 50 centímetros, ¿cierto? Y tú no sabes nadar y te lanzas a nadar en la orilla del lago y justo en la orilla del lago habían 7 metros, ¿cierto? Y terminas ahogándote si no sabías nadar. Los promedios tienen ese efecto, ¿cierto? ¿Y ahí tú recomiendas qué? Bueno, la recomendación es probablemente apalancarse, ayudarse con la data. No. Y eso es difícil, Nico, porque tú no puedes llegar a una empresa a decirle, oye, ¿cuál es tu historial delictivo? ¿Cierto? Yo no puedo llegar a una empresa, qué sé yo, Falabella, Ripley, no sé, o a cualquiera de las empresas del retail y decirle, oye, ¿cuál es el historial delictivo de tu ejecutivo? Quiero saber si hay algún dato de esta cuestión para efecto de poder levantar de manera mucho más científica. Pero podemos recurrir a cierta data relevante que nos pudiera ayudar a tener levantamientos de riesgo mucho más científicos, mucho más efectivos desde el punto de vista, te diría yo, del punto de vista estadístico. Lo que recomienda, y hoy día sobre todo, ¿cierto?, a propósito de la inteligencia artificial, de la Big Data, probablemente el desafío en materia de levantamientos de riesgo es ese, poder tener buenos levantamientos de riesgo. Otro tema que también se produce respecto a los levantamientos de riesgo es que, sobre todo en aquellos levantamientos de riesgo hechos por abogados, yo soy abogado, ¿cierto?, pero hechos por colegas, es que hay poco estudio respecto de metodologías de riesgo. Los colegas en general no han estudiado estos temas, incluso los auditores de otras profesiones no necesariamente conocen de metodología en temas de levantamiento de riesgo y muchas veces fallan en la metodología al momento de levantar los riesgos. Y esto tiene que ser
al final del día una mezcla entre varias disciplinas. Probablemente cuando estoy levantando riesgos penales, un buen penalista que conozca el tipo penal específico, ¿cierto? Una persona que tenga algún tipo de conocimiento de procesos, actividades de negocio, que haya trabajado en algunas empresas ya levantando procesos, por ejemplo, y otra persona que sea más bien o haya estudiado, o la misma persona que haya estudiado todo lo que dice relación con las metodologías de riesgo y su aplicación. Yo creo que ese es una buena mezcla para poder lograr el corazón del modelo de prevención de delito efectivo, que es un buen levantamiento de riesgo, ¿cierto? Que yo pueda identificar aquella actividad de esa empresa en concreto que genere algún riesgo criminógeno en la empresa y que puede tener algún impacto relevante. Oye, Rodrigo, y ahora que hemos cumplido un año de vigencia de la ley de delito económico en relación con las personas jurídicas, sí. Y que ya estamos en procesos de evaluaciones. ¿Qué errores comunes ves tú en las evaluaciones que han hecho ustedes en Prelafit? Claro. Sí, mira, ahí hay varias cosas. Hay cosas que se están por ver en relación a los estándares en materia de evaluaciones también periódicas. Tú sabes que en general el legislador ha venido regulando estándares mínimos, ¿cierto? Esto es una regulación de mínimos. Y lo que dice el legislador es que si usted se quiere eximir de responsabilidad penal, debiera tener, bueno, siempre esto mirado sobre la óptica de que estos son elementos que se deben exigir seria y razonablemente conforme al giro, a la actividad de la empresa. Pero si es una gran empresa, por ejemplo, probablemente tú vas a tener que tener un levantamiento de riesgo, ciertos protocolos que te sirven para mitigar, una función de cumplimiento, un canal de denuncia con las condiciones que estableció la ley o con los requisitos que establece la ley, y una evaluación, dice el legislador, una evaluación periódica por un tercero independiente que vaya generando esta mejora continua en el tiempo, ¿cierto? Pero el legislador no estableció qué se entendía por evaluación periódica después de cuánto tiempo, ¿cierto? Y tampoco que es tercero independiente. Y tampoco, como tú adelantas, qué es lo que es un tercero y qué es lo que es un tercero independiente. ¿Cuál es la independencia? La independencia que se exige en auditoría. Uno podría utilizar ese término concreto, ¿cierto? Más bien este término científico podríamos denominar de la ciencia de la auditoría, y exigir algún nivel de independencia, ¿cierto? Toda la independencia posible, a lo mejor. Toda la independencia posible. Entonces, de ese punto de vista, no podría ser tu modelo evaluado por quien te diseña tu modelo, ¿cierto? No, o sea, yo no puedo evaluar algo que yo mismo diseñé. Claramente ahí hay un conflicto de interés. Pero, ¿qué pasa si yo le presto algún tipo de servicio a la empresa? También debiera inhibirme la evaluación. Un estudio de abogados, por ejemplo, que le presta servicios a la empresa, ¿puede evaluar un programa de cumplimiento? ¿Se pierde independencia por evaluar un programa de cumplimiento a la empresa que yo también le presto servicio? Probablemente ahí puede haber un problema. No sabemos cómo lo va a tomar la fiscalía el día de mañana, ¿cierto? O cómo lo va a decidir un tribunal. Lo mismo respecto de las empresas auditoras de estado financiero, una empresa que me audita mi estado financiero, una empresa que me clasifica mis riesgos. Bueno, ahí a lo mejor hay una diferencia, porque la clasificación de riesgo hoy día, las empresas de clasificación de riesgo son de giro único. No pueden hacer otra cosa que clasificar riesgos. Se les permitió en algún momento certificar modelos de prevención de delitos por la ley, pero eso hoy día ya cambió. Hoy día las empresas clasificadoras de riesgo no pueden evaluar programas de cumplimiento. Pero las auditoras no lo tienen expresamente prohibido. Pero uno dice, oye, si yo soy oficial de cumplimiento, ¿me puedo someter a una evaluación hecha por mi propia auditora de estado financiero o esa misma empresa auditora que me vende servicios, me vende software, me vende planificaciones tributarias, me otorga una serie de servicios legales anexos, ¿cierto? ¿Puede asimismo evaluar mi programa de cumplimiento? Es una cuestión que está por verse. Pero yo, oficial de cumplimiento, yo no correría ese riesgo. Probablemente me voy a ir con aquel evaluador independiente que no me preste otro servicio. Esa auditora podrá prestarte el servicio de evaluación periódica, pero
va a tener que abstenerse de prestarte otro servicio, ¿cierto? Yo creo que esa debería ser, por ahí podría venir la mano del Ministerio Público y los tribunales incluso. Oye, y en esa línea, poniéndonos en el ejercicio que tenemos al Ministerio Público revisando una empresa, ¿qué estimas tú que sería, o qué evidencia le podrías entregar tú al Ministerio Público para acreditar que el modelo se hizo de acuerdo a una determinada proporción, contexto, giro, etcétera, que es lo que te exige la ley? Mira, muy interesante también eso, Nico, porque yo te diría que hay varias cosas importantes acá. Uno es el estándar, o de alguna manera el estándar el estándar legal, ¿cierto? El estándar de la ley 20.393. Pero en esta materia, en materia de compliance corporativo, en materia de compliance penal, existen diferentes estándares a los cuales podemos echar mano a la hora de diseñar e incluso evaluar los programas de cumplimiento. Muchos están apoyados por norma ISO, ¿cierto? La norma ISO 37001 en relación a los temas de anticorrupción o antisoborno, la 37301, que es la norma de compliance, te diría yo, la más moderna, pero hace poquitito, salió hace pocos días, salió la 37302, que es la norma que más bien está relacionada con la efectividad de los programas de compliance, que vuelve sobre esto mismo, esto que veníamos hablando del tema de la independencia. Señala expresamente esta norma, ahora que tú me preguntabas anteriormente, este tema de la independencia, cómo yo tengo que tratar de evitar cualquier tipo de conflicto de interés cuando estoy tratando de evaluar programas de cumplimiento. Estas pueden ser, yo creo que buenas herramientas a las cuales acceder, tanto de las personas que diseñan los programas de cumplimiento como aquellas personas que están evaluando programas de cumplimiento para tener un estándar no solamente de la ley 20.393, sino que también algunos estándares más bien internacionales, diría yo, de aplicación internacional. Alguna investigación, todo lo que hice en relación, Osvaldo Artaza, que trabaja conmigo, ha estado trabajando fuertemente en temas de investigación en materia de compliance corporativo y cuáles son las cosas que resultan en determinadas empresas y cuáles son las cosas que no resultan, ¿cierto?, en empresas chilenas, por ejemplo, cuando se trata de tratar riesgos en materia de corrupción privada, por ejemplo, qué se entiende por corrupción privada o qué entienden esas empresas o esos oficiales de cumplimiento por corrupción privada y cómo tratar de evitarlo. Eso pueden ser buenos estándares, pero yo te diría, si esto lo están escuchando algún fiscal, ¿cierto? Alguien más bien de la Fiscalía o el Ministerio Público, si yo fuera fiscal y estuviera revisando un programa de cumplimiento penal de alguna empresa que estuviera imputada, probablemente le pediría a esa empresa el programa de cumplimiento del año 2020 e iría viendo cómo ha ido cambiando, ¿cierto? Desde el año 2020 hasta el año 2025, fundamentalmente lo relacionado a su levantamiento de riesgos. Si yo veo un programa de cumplimiento con una matriz de riesgo o un levantamiento de riesgos que no ha tenido modificaciones en cuanto a sus protocolos, en cuanto a sus niveles de riesgo, ¿cierto?, en cuanto a su probabilidad de ocurrencia, a su impacto, no ha habido modificaciones en general en su matriz de riesgo, yo imaginaría que se trata de un modelo que no está siendo gestionado adecuadamente. Porque un modelo de prevención de delitos exige una matriz de riesgo dinámica, una matriz de riesgo que va cambiando conforme los tiempos. Hoy día, por ejemplo, Nico, uno de los temas relevantes es todo lo que dice en relación con la fraude de licencias médicas. Yo no entendería una empresa que no estuviera hoy día revisando los riesgos que en esta materia significara, digamos, incluso para su fraude interno, ¿cierto?, para efecto de poder levantar y tener una mejor gestión en el desarrollo de su negocio. Eso mismo se exige respecto de las diferentes conductas. Han ido cambiando los estándares, han cambiado las normas, normalmente cambian incluso los negocios. Una empresa a veces solamente le vende al Estado, termina vendiéndole incluso a los particulares. Entonces, todos estos elementos se van conjugando para efecto de modificar una matriz de riesgo en el tiempo. Y yo esperaría eso, ¿cierto? Siendo fiscal, que una empresa vaya teniendo un modelo de prevención de delitos cada día más robusto, cada día con más musculatura, con más estatura, digamos. En relación con eso, Rodrigo, te hago dos preguntas. Primero, que algo que probablemente todos echamos de menos.
¿crees tú necesario que la Fiscalía tenga alguna o entregue alguna especie de orientación directriz para que quienes sean profesionales del compliance o las empresas puedan implementar dentro de su empresa? Y lo segundo, anteriormente tú hablaste de los 4 pilares de un modelo de prevención de delito. ¿Qué evidencia dura puede servir para mostrar la existencia de ese pilar? Sí. Sí, y yo creo que sería súper necesario, sumamente necesario que el Ministerio Público desarrolle una guía que permita evaluar los programas de cumplimiento, incluso una guía, como lo hace, diría yo, el DOJ en Estados Unidos, ¿cierto? Hay una famosa guía, estuvo hace pocos días la Hugh Chen, invitada por Entel, que es una de las autoras, digamos, de un famoso guía de evaluación de programas de cumplimiento que saca el DOJ, que es la suerte del Ministerio Público norteamericano, una guía a los fiscales norteamericanos que le dice, mire, usted tiene que seguir esta guía cuando indague en un juicio penal o en un juicio la existencia de un programa de cumplimiento, ¿cierto? Y hay una serie de preguntas que el fiscal tiene que hacer a quien está encargado del tema de cumplimiento. Y hay preguntas bien curiosas, Nico, porque uno dice, sí, efectivamente estas preguntas van en el sentido correcto. Por ejemplo, la estatura de la función de compliance, dice, usted fiscal tiene que preguntarle a la empresa cuánto es lo que gana, por ejemplo, el oficial de cumplimiento. ¿Cuál es la remuneración que tiene ese oficial de cumplimiento? Y si tiene algún tipo de relación con lo que gana el gerente de algún área importante, ¿cierto? Porque usted dice que en su programa, usted dice en su memoria, lo dice en su página web, que el pilar ético, ¿cierto? El pilar del cumplimiento es uno de los pilares fundamentales de su negocio. Bueno, ¿cuánto le paga a su oficial de cumplimiento? Y este oficial de cumplimiento, ¿cuál es la característica de este oficial de cumplimiento? Estudió en una buena universidad, tiene buenos estudios, lo levantó de otra empresa en que había sido oficial de cumplimiento previamente, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? ¿Cierto? No es posible que usted esté cambiando oficial de cumplimiento cada 6 meses. Eso dice algo de lo que está pasando. Cuando este oficial de cumplimiento se va, por ejemplo, hay una entrevista de salida con el directorio para efecto de saber si efectivamente se está yendo porque nadie le hace caso, por ejemplo, o porque la verdad es que se siente en peligro. Se siente en peligro incluso de tener algún tipo de responsabilidad civil o penal. Estas preguntas, por ejemplo, sería muy interesante hacerlo en el sistema chileno, ¿cierto? Que el Ministerio Público instruyera a sus fiscales para efecto que pudiéramos tener un sistema adecuado que nos permitiera llegar al centro de los programas de cumplimiento y al final del día terminar catapultando la función de cumplimiento como una función estratégica relevante dentro de las compañías y que agregue valor. Yo creo que eso podría ser interesante. Ahora, yo no sé si el Ministerio Público esté dispuesto a una cuestión así. No sé si esté dispuesto. ¿Por qué crees que no estaría dispuesto? Porque la verdad, Nico, es que probablemente el mundo ideal del Ministerio Público es que pueda terminar, o más bien, el gran problema que puede tener el Ministerio Público a efecto de desarrollar una guía es que si desarrolla una guía puede entender el Ministerio Público que lo que está entregando es una suerte de checklist. Exacto. Concuerdo contigo. Oye, Rodrigo, ¿y para quiénes echan de menos esas directrices del Ministerio Público? ¿Dónde le recomendaría echar mano para poder orientarse, además de tu libro? Oye, en la guía, me parece que la guía, la que te decía yo, del DOJ, yo creo que es una buena, es un buen elemento, que permite indagar algunos temas relevantes, ¿cierto? La guía incluso dice estas cosas, ¿cierto? Es lo que te digo, oye, que esta evaluación que se haga de los programas de cumplimiento tiene que ser también independiente, debe tratarse de una evaluación de riesgo también, por lo menos una vez al año, ¿cierto? Deberíamos tener una evaluación de riesgo en que dé cuenta de la nueva realidad de los negocios, de las nuevas regulaciones, de los incidentes. Los incidentes es importante. O sea, cuando yo tengo un incidente de compliance dentro de la empresa, eso puede dar
lugar a una mejora importante dentro de mis procesos, digamos, levantados de riesgo. ¿Ah? Hay un famoso autor alemán, Thomas Roch, ¿cierto? Que en Chile lo tradujo Jaime Winter, el profesor Winter. Y dice Thomas Roch algo así como, mire, que una empresa tenga muchos incidentes en compliance, en principio no me dice nada de su programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una empresa que sea tremendamente riesgosa y es esperable que tenga muchos incidentes en compliance. Por otro lado, que una empresa no tenga nunca incidentes de compliance, tampoco me dice mucho del programa de cumplimiento, porque puede tratarse de una empresa que tiene muy pocos incidentes de compliance porque su negocio no es riesgoso. Pero lo que sí me dice mucho del programa de cumplimiento es cómo reacciona la empresa frente a un incidente de compliance. ¿Cuáles son las medidas de remediación que tiene esa empresa en particular cuando descubre que falló un control? Cuando descubre que su levantamiento de riesgos puede ser inadecuado, puede tener una fisura, ¿cierto? Esto puede pasar. Estos son labores humanas, digamos, ¿cierto? Y siempre son perfeccionables, como nuestro sistema FB. Al merced hay que echarle de encina. No, fuera de broma. Siempre estas cosas pueden tener mejoras. De ese punto de vista, ¿qué es lo que hace la empresa cuando descubre un incidente de cumplimiento? Lo que hace los meses siguientes, por ejemplo, cómo refuerza su unidad de compliance, probablemente me dice mucho de la actitud que tiene esa empresa frente al cumplimiento, digamos. Oye, Rodrigo, y bueno, tocaste un punto súper... Nos está pasando volando el tiempo. Así que voy a ir un poco más al callo con algunas preguntas. Claro. Tocaste dos temas que son súper preguntados en general por quienes nos escuchan. Uno de ellos tiene que ver con la función del directorio en relación con compliance. Hoy día tenemos un directorio, o sea, siempre lo hemos tenido, la verdad, que un directorio que debe responder por un deber fiduciario, que es el deber de diligencia y cuidado. ¿Qué significa eso en materia de compliance? ¿Qué es lo que tiene que exigir el directorio? Y por otro lado, tenemos la cara del compliance officer. ¿Qué es lo que recomiendas tú y con qué frecuencia reportar al directorio? En relación con los reportes, ¿qué es lo que recomendarías tú tener un mínimo que se debe reportar y con qué frecuencia? Sí. Mira, yo creo que son dos temas tremendamente relevantes, Nico. Uno, la actitud del directorio en general. Yo creo que ahí se juega probablemente en un buen sistema de cumplimiento. Debe partir desde la alta dirección, o sea, lo que denominamos el tone at the top, ¿cierto? Que uno podría incluso decir que es un prerequisito a tener un programa de cumplimiento. ¿En qué sentido? En el sentido que probablemente si tú tienes un programa de cumplimiento, incluso desarrollado por la NASA, evaluado por el Vaticano, ¿sí? Pero si tienes un directorio, ¿cierto? Si tienes un directorio compuesto por sujetos que no van a respetar la ley, probablemente vas a tener permanentes incumplimientos. No te va a servir este programa de cumplimiento para nada. Y probablemente en esos casos, y esos casos han pasado en Chile, ¿cierto? Lo que tenemos ahí es un grave defecto de gobernanza. Un grave defecto de gobernanza al final del día. Tener una gobernanza adecuada es un prerequisito, te diría yo, para efecto de tener un programa de cumplimiento alineado con los valores que efectivamente propugnan y quieren estos miembros del directorio y los altos ejecutivos. Yo creo que eso es un tema fundamental, que es importante que la gente lo tenga muy claro, ¿cierto? Y los oficiales de cumplimiento también. Muchas veces los incidentes de cumplimiento no dicen relación con programas de cumplimiento ineficientes. Se trata de defectos de gobernanza al final del día. Defectos de gobernanza. Y te doy un ejemplo, Nico, de esto. Si yo soy un alto ejecutivo, o soy un director, o soy el dueño de la empresa, y tengo retiros por una cierta cantidad importante, ¿cierto? Tengo un retiro de 100 millones de pesos mensuales, y saco una colita de esos retiros que pagan impuestos, ¿cierto? Saco una colita, 20 millones de pesos, con eso pago un 20, 30, 50 millones de pesos, con eso pago un soborno para efecto de adjudicarme un negocio.
que va a ser beneficio para la compañía, ¿cierto? ¿Cómo controlas en qué gasta los retiros un director? ¿Ah? ¿Cómo podrías controlar una cuestión así? Es imposible de controlar. O sea, fácticamente es imposible de controlar. Entonces, el modelo de prevención de delito no te va a servir. No te va a servir cuando el directorio no esté absolutamente convencido que esto se trata de un valor, de algo que debe subsistir, ¿cierto? Eso por una parte. ¿Qué me preguntaste después, Nico? Los reportes. Los reportes. Son dos cosas, perdón. O sea, un tema es que debe exigir un director. ¿Qué debe exigir un director? Y lo segundo, ¿qué sugiere reportar al otro lado? Y por otro lado, te diría yo, claro, el directorio debería exigir un programa de cumplimiento real. Todas estas cuestiones son preocupaciones del directorio, es decir, que se trata de un programa de cumplimiento desarrollado ojalá por un equipo que conozca estas cuestiones. Y esto tiene que ver con aquellas funciones que son estratégicas dentro de la compañía. Cuando yo contrato a alguien para que me desarrolle mi modelo de negocio o mi modelo de ventas, por ejemplo, ¿a quién contrato? ¿Al asesor más barato o al asesor que tiene los mejores pergaminos? Probablemente hago un mix, ¿cierto?, entre los que tienen los mejores pergaminos y el que me cobre un precio más adecuado. Lo mismo debería pasar respecto de los programas de cumplimiento. Yo siento que muchas veces en algunas empresas se contrata para el diseño del programa de cumplimiento a aquel asesor que cobra más barato, ¿cierto? Y que no necesariamente tiene las capacidades, porque se trata al final de un commodity. Y lo que no nos puede pasar es transformar esto en un commodity, transformar los programas de cumplimiento en un commodity. Yo sé, efectivamente tú podrías tener, si tú eres ejecutivo de Copec, ¿cierto? O trabajas en una compañía relacionado, digamos, con el petróleo, por ejemplo. Podrías tomar un programa de cumplimiento, buscar un programa de cumplimiento en Google, buscar el de ExxonMobil y tener la delicadeza de cambiarle el nombre y hacerlo que se equivocan. y hacerlo pasar por propio, ¿cierto? Eso es muy típico en materia de compliance corporativo. Y es por eso que se dice frecuentemente que compliance debiera ser un traje a la medida más que un traje prêt-à-porter, ¿cierto? Probablemente ese es el gran riesgo. Y debiéramos preferir aquellas soluciones a medida, aquellas soluciones que se han hecho con nuestros riesgos, con nuestra realidad de negocio, enfocado directamente a qué es lo que la empresa está haciendo y cuáles son los riesgos más críticos de esa empresa en particular. Y también eso vale para el tema de las evaluaciones periódicas por tercero independiente. Yo creo que eso va a tener cada día mayor importancia. ¿Quién te evaluó tu modelo? No, ¿qué empresa te evaluó tu modelo? ¿Quién son los auditores de tu modelo en particular? ¿Quiénes te evaluaron tu modelo? ¿Qué cosas te dijeron? ¿Cuáles son los temas que te levantaron? ¿Cuáles fueron las razones que tuvieron para efecto de levantar estos elementos? La experiencia previa a los equipos de auditores yo creo que son clave, ¿cierto? Claro, probablemente va en contra del negocio, porque claro, a mí me gustaría tener auditores de pagarle, digamos, poco para terminar cobrando mucho, digamos. Pero probablemente eso no va a generar una cadena de valor importante, digamos. No va a agregar valor al programa de cumplimiento. Yo creo que eso es un tema. Segundo, en relación a los reportes al directorio, yo daría el consejo que al menos hagan un reporte. Bueno, todo depende del tipo de empresa que se trate, pero si es una empresa grande, al menos yo debería tener un reporte cada 6 meses, ¿cierto? Un reporte programado, si quieres tú. Programado cada 6 meses, tener al menos un reporte anual que haga un resumen de todos los reportes que se han hecho en el año y tener también, esto también es muy relevante, tener reportes sobrevenidos, Nico. O sea, en la medida que yo tenga un incidente, que haya un incidente incluso no en mi propia empresa, sino una empresa de la competencia, ¿cierto? En que se produce un incidente en compliance, esas pueden ser muy buenas oportunidades para efectos de llegar al directorio y decir, mire, pasó esto en la empresa de la competencia y estuvimos revisando y esto no podría pasar acá porque tenemos este control o tenemos este otro, o hemos decidido modificar este control porque la verdad es que a lo mejor teníamos algún riesgo, hemos podido detectar un riesgo. Eso podría ser una cadena virtuosa. Y también es un tema que eventualmente podría revisar
el día de mañana un fiscal, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha reportado en el directorio? ¿Y cuál es la entidad de su reporte? Porque yo he visto muchas veces que los reportes son una suerte de copy-paste, ¿cierto? Es que eso te iba a preguntar, Rodrigo. ¿Qué es lo que debería tener el reporte? ¿Qué contenido mínimo? Claro, el reporte debería contener cuáles son las actividades de difusión, cuáles son las actividades de capacitación que se han hecho, cómo se han medido esas capacitaciones. ¿Hemos solamente hecho mediciones respecto de quienes van a esas capacitaciones o más bien estamos haciendo algún tipo de test respecto de qué aprendieron y cómo ha sido la curva de desaprendizaje también, ¿cierto? Todas estas cosas son tremendamente relevantes. ¿Cuáles son los incidentes que han ocurrido? O cuáles son las denuncias o las consultas que hemos recibido a través de nuestros canales de denuncia. No estamos recibiendo ni consultas ni denuncias a través de nuestro canal de denuncia. Bueno, ¿qué está pasando? Algo está pasando ahí, ¿cierto? Probablemente la gente o no conoce el canal de denuncia o le tiene terror. También, muy latinoamericano, ¿cierto? Tenerle terror a los canales de denuncia. ¿Por qué crees tú que podría tenerle una persona terror al canal de denuncia? Bueno, porque puede significar quien generalmente denuncia los actos corruptos, ¿cierto? O algunos actos, digamos, incluso impropios de algunas personas dentro de la compañía, pueden tener algún tipo de represalia, ¿cierto? Pueden tener algún tipo de represalias, estas cosas se ven habitualmente en las compañías, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Tenemos que ser especialmente cuidadosos respecto a estos temas, ¿cierto? ¿Y ahí qué le sugeriría al compliance officer que tiene ese mismo problema? ¿Qué es lo que podría hacer? En general, estas cosas se pueden dar bastantes pasos adelante, se dan pasitos pequeños en adelante, pero si tú cometes un error, Nico, son muchos pasos atrás los que vuelve, ¿cierto? Si tú cometes un error en el momento de poder determinar la buena fe respecto a una determinada conducta, o sea, una determinada denuncia, por ejemplo, puedes terminar con varios pasos para atrás, digamos. Entonces, esta es una cuestión que va haciendo mucho camino al andar. Pero es importante eso, ¿cierto? Dejarle claro siempre a los empleados que cualquier consulta, cualquier denuncia que hagan de buena fe van a estar siempre protegidos, ¿cierto? Dentro de esta empresa. Esta empresa es especialmente receptiva respecto del feedback que pudieran recibir de los empleados, sobre todo en esta tarea que estamos todos de generar una mejora continua, mejor gestión para la empresa. Todas estas cosas tienen que ver con mejor gestión también, ¿cierto? Oye, Rodrigo, se nos pasó volando el tiempo. Quedaron varios temas ahí en el tintero. La SEC, nos falta la SEC. Ahí vamos a hablar de la SEC para que nos comentes un poco de la SEC. Vamos a pasar al último bloque, que se llama la Matrix Alcayo, en el cual te voy a hacer preguntas cortas para que nos des tus tips. Ya. Y la primera pregunta, y que tiene relación con tus recomendaciones que has dado en esta conversación, si nos puedes dar tres acciones que le daría o tres conductas que podría tener ahí un oficial de cumplimiento que está recién partiendo con la implementación del modelo de prevención de delito. ¿Cómo podría partir desde cero? ¿Qué es lo que tiene que fijarse para empezar en un plan de 90 días a tener algo mejor? Sí, perfecto. Yo creo que fundamentalmente no marearse mucho con la cantidad de delitos, por ejemplo, que eventualmente podría terminar respondiendo esa empresa en particular, sino que centrarse en aquellos delitos que son más críticos o aquellos procesos o actividades de esa empresa en particular que son más importantes, ¿cierto? Que son más relevantes. Y teniendo ya los procesos o actividades que son relevantes para esa empresa, ahí poder mapear probablemente los riesgos que podrían ser de mayor o normal ocurrencia en esa compañía. O sea, te diría yo, primero, no marearse con esta cantidad de 350 delitos, 200 delitos, dependiendo como tú los cuentes, digamos, sino que más bien centrarse en procesos riesgosos de la compañía que sean habituales, digamos, de la compañía. Eso por una parte. Segundo, te diría yo también centrarse en un tema que hoy día es tremendamente relevante, que es la cultura empresarial. La cultura empresarial y lo que dice relación con los comportamientos. Es decir, me gusta esto de que los oficiales de cumplimiento se transformen en una suerte de arquitectos de decisión al interior de la compañía. Es decir, que logren a través de buenas normas, de buenas reglas, ir generando adhesión a un determinado comportamiento, a determinadas normas de conducta.
Si desarrollamos buenas medidas, buenas reglas, probablemente vamos a tener personas menos refractarias, digamos, a las normas que corresponde aplicar. Eso, y en tercer lugar, estar muy atentos a los permanentes sesgos, ¿cierto? Cuando nosotros levantamos riesgos, cuando estamos tratando con comportamientos humanos, probablemente uno de los temas más relevantes son los sesgos que tenemos. Generalmente tenemos este sesgo de considerar que probablemente no somos una empresa especialmente riesgosa, que estas cosas nunca han pasado acá, ¿cierto? Pero cuando pasa, probablemente eso puede tener un impacto terrible en la compañía. Entonces, ser bastante conscientes de estos sesgos humanos probablemente nos van a ayudar a tener una mayor aproximación o mejor aproximación a los escenarios más riesgosos. Oye, y yéndose para el lado de la moneda, la cara de la moneda, que son los compliance officers, una empresa que va a ser evaluada por Prelafit, ¿qué le recomendaría a ese compliance officer que tenga listo en su carpeta para que el proceso de revisión fluya rápidamente con ustedes? Bueno, su sistema de prevención de delitos, que muchas veces está compuesto por un manual, te diría yo, con una serie de políticas que siempre es necesario revisar para efecto que evaluar que estén bien. Primero, que estén bien redactados, Nico, porque muchas veces resulta que hay temas de redacción que dan una muy mala impresión, digamos, o que muchas veces dicen relación con otras realidades de otras empresas que no tienen nada que ver con la empresa de que se trata, ¿cierto? Eso también es muy relevante poder revisarlo, por una parte. Segundo, un buen levantamiento de riesgo, que es lo clave, es el corazón, te diría yo, del modelo, que tengan una buena metodología de levantamiento de riesgo que puedan aplicar consistentemente en el tiempo, y que tengan identificado al menos aquellos procesos riesgosos más relevantes, más críticos y principales dentro de su actividad comercial, económica, productiva, ¿cierto? Yo te diría que esas son las cosas fundamentales en materia, digamos, de documentos, ¿cierto? De documentos. Muchos dicen relación también con las mismas políticas o los mismos controles que han venido estableciéndose, ¿cierto? Que poder tener un monitoreo de las actividades que se están haciendo y alguna métrica, Nico, también se podría exigir, pero una buena métrica, que no seamos esclavos de las métricas, ¿cierto? Porque hay métricas que son métricas por cumplir también, ¿ah? Si yo empiezo a revisar cuántas personas han hecho la capacitación, eso no me dice nada al final del día, ¿cierto? ¿Cuántas personas fueron a una capacitación? Fueron 100 personas, hice esta capacitación y fueron 100 personas a la capacitación, pero no sabemos si las personas estaban durmiendo, si las personas estaban whatsappeando, si las personas efectivamente aprendieron algo, por ejemplo. ¿Cómo solucionaría eso hoy, Rodrigo, para asegurarte de que... Probablemente sería importante un test. Exacto. Un test que puede ser un test inicial y un test al finalizar la capacitación, pero también un test después de algún tiempo, ¿cierto? Para ver cuánto desaprendimos de esta cuestión. También puede ser relevante, ¿cierto? Los oficiales de cumplimiento en general son bastante habilosos, ¿cierto? Hay varios oficiales de cumplimiento que, bueno, no los vamos a nombrar, pero que son personas destacables en las compañías y que con muy poco hacen cuestiones bastante notables al interior de las compañías. Y son muy ocurrentes, ¿cierto? Siempre se le ocurren buenas soluciones para efectos de poder difundir los modelos y tener siempre a las personas, a todos los ejecutivos, incluso a todos los tipos de colaboradores, incluso a algunos proveedores, ¿cierto? Que pueden resultar riesgosos, bastante alineados con las políticas de la compañía. Bueno, dicho sea de paso, y ahí quiero que nos cuente un poco respecto de la SEC, que además cuenta con harto material para entregarle a los compliance officers para que además puedan hacer sus capacitaciones con harto contenido bastante interesante. ¿Nos puede contar un poquito de eso? Bueno, estamos muy felices, Nico, porque creamos ya la SEC hace algunos meses, pero ha sido solamente un crecimiento exponencial. Tenemos más de 150 socios, muchas empresas también asociadas, y que venimos trabajando de manera bastante seria
en diferentes grupos de trabajo. Hemos creado varios grupos de trabajo, un grupo que se dedica a todos los temas de comportamiento, que es Behavioral Compliance, otro grupo está en temas de riesgo de tema que nos quedó pendiente por lo demás. Sí, todo lo que dice relación con temas de riesgo de minería, otro que está en temas de datos de inteligencia artificial, otro que está en temas de derechos humanos, bueno, y en fin, diferentes grupos de trabajo en la medida que compliance público también, hay un grupo que está encargado de compliance público, todos dirigidos también por gente muy capaz, profesionales excepcionales. Tenemos muchos profesionales del compliance de empresas enormes en Chile que forman parte de la SEC y nuestro gran orgullo. Hacemos una reunión mensual en que nos juntamos todos, tomamos que hemos denominado el Café Compliance. El Café Compliance en que exponemos las conclusiones de algún estudio o vamos viendo cómo hemos ido avanzando en alguno de los grupos de trabajo. La idea es que estos grupos de trabajo, Nico, vayan formulando una guía, vayan formulando un documento que pueda servir también de insumo a las empresas socias de la SEC, por supuesto, a las empresas a las cuales pertenecen estos oficiales de cumplimiento, pero también a todas las demás empresas chilenas, ojalá, ¿cierto? Y aportar desde ese punto de vista este grano de arena respecto de un tema altamente práctico, ¿cierto? Espectacular, de hecho es lo que estábamos conversando. Es lo que estábamos conversando. La orientación de las directrices que se echan de claro. No, te felicito por esa iniciativa, Rodrigo. Muchas gracias, Nico. Y en ese sentido, ya para ir cerrando, te hago dos preguntas. Primero, ¿qué libro, podcast, incluso película de compliance puede recomendarle a quienes nos están escuchando que de repente le puede dar ciertas luces de algo que le ocurre en el día a día? Y lo segundo, ¿qué te gustaría que quede grabado a fuego a nuestros auditores, los quienes nos están escuchando, respecto a esta conversación en particular? ¿Qué creas tú que es algo que dice, esto les quiero transmitir en este capítulo por parte de Rodrigo? Sí. Varias cosas. En relación al libro, me gustan mucho los libros de Mariano Sigman, del famoso neurocientífico argentino. Estoy leyendo ahora El poder de las palabras. Pero todo lo que dice relación con temas de neurociencia y cómo actúa el cerebro y cómo actúa el ser humano en general, me fascina. Encuentro que es un mundo fascinante. En materia de anticorrupción y cómo ha sido la historia chilena, te diría yo, La República Virtuosa, de Patricio Silva, me parece que también es un buen aporte. Ha sido un buen aporte. Son los pocos libros que he escrito sobre corrupción en Latinoamérica y en Chile. También me parece un aporte relevante. Oye, y en relación a las películas, te diría yo que hay una película que se llama 12 hombres en pugna, que también me parece fascinante. Porque, claro, yo vengo del mundo del derecho, ¿cierto? Y en general las películas que dicen relación con determinados valores, como el valor de la justicia y esto de juzgar a una persona al final del día, y cuando esta es desarrollado incluso por personas que no son jueces, ¿cierto? Sino que se trata de jurados y que tienen que tener una cierta convicción, un nivel de convicción, me parece tremendamente relevante, unas películas fascinantes, diría yo. Anótenlo. Esos libros y esas películas que siempre son útiles de repente para las capacitaciones o para formar a alguien. Así que tomen nota de las recomendaciones de Rodrigo. ¿Y cómo te gustaría, Rodrigo, que sea recordado este capítulo? ¿Qué es lo que quieres tú que quede grabado en la cabeza de todos quienes te están escuchando? No, me gustaría que este capítulo, claro, fuera escuchado por los oficiales de cumplimiento y por aquellas personas que también están haciendo sus primeras armas en materia de cumplimiento, para efecto de ojalá incentivarlos a poder desarrollar esta función de cumplimiento de manera eficiente, cada día con mayor estudio, te diría yo. Siento que, y fue uno de los objetivos de crear la SEC, escapar un poco de las frases comunes que uno generalmente escucha en los foros en relación a materias de compliance, que esto es muy importante para los directorios, que compliance llegó para quedarse, todas estas cosas, estas frases que normalmente se repiten mucho, pero que tenemos que darle ahora un contenido, ¿cierto? Que tenemos que llenar de contenido para efecto de generar una carrera virtuosa, apoyado muchas veces en la evidencia, en la ciencia, en la investigación.
Agradecido, Rodrigo, por tus palabras, por tu generosidad, entregar los conocimientos. Estás invitado porque quedaron varios temas en el tintero, así que estás invitado para próximos capítulos. Así que muchas gracias, Rodrigo, por venir a este capítulo con nosotros en La Matrix. Muchas gracias a ti, Nico, y muchos saludos para toda la gente que escucha La Matrix. Gracias, Rodrigo. Y con eso damos por finalizado este capítulo en La Matrix Compliance, en que entrevistamos a Rodrigo Reyes, que nos compartió sus conocimientos, experiencias, y esperemos que sean muy valoradas por todos ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo acá en La Matrix Compliance.